Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte donde vamos a ver cómo hacer regresiones, ¿no? Eh, Bien, yo me di cuenta que me faltó comentarles cómo guardar y abrir directamente el workfile y nada, bueno, vamos a avanzar un poquito sobre eso. Fíjense que nosotros directamente podremos hacer clic en la ventana inicial que nos da iViews, ¿no? Ella nos muestra los proyectos más recientes, como entre lo último que yo trabajé estaba este avisar cómo guardar, es el archivo que trabajamos, le puse ese nombre para no olvidarme que les tenía que avisar cómo guardar porque nada, esto lo estoy grabando un par de días después por que quería que Nico me dé el visto bueno de lo de él. Entonces, bueno, podemos directamente hacer clic desde esa ventana inicial de eViews, o bien podemos hacer lo que habíamos comentado, ¿no? Que agarramos un archivo cualquiera, si hacemos clic, lo arrastrábamos y lo traíamos hacia iViews y ya nos queda abierto. Fíjense que justamente la gracia de guardar un WordFile, que no tiene mucho más misterio que usar o bien el short, el atajo, ¿no? Control S o para guardar. Una de las ventajas que tiene es que uno ya todo lo que vaya generando, ¿no? Puede ir creando objetos como ecuaciones, ¿no? Recuerden que uno iba a objeto, nuevo objeto, y acá podemos generar distintos tipos de objetos, y todo esto lo podemos ir guardando en nuestro proyecto de forma tal que después cuando lo volvamos a abrir, listo, ya está todo. ¿Sí? Bien, la idea de eso es sobre cómo abrir y guardar. La idea de esta parte es hacer regresiones, y como trabajar con series de tiempo supone algunos desafíos mayores que se ven más en la segunda parte de la materia, me parece que tiene un poco más de sentido trabajar con la EPH, que es datos de corte transversal, ¿sí? Y bueno, como que el ejercicio más, acá careciendo de original yo, el ejercicio más interesante y recursivo que se hace es ecuaciones de Mincer, que las ecuaciones de Mincer básicamente lo que hacen es estudiar la relación entre el ingreso y la educación, ¿no? Uno esperaría que la educación tenga ingresos positivos en el ingreso, y, y eso hay distintas formas de encararlo, ¿sí? En general uno podría hablar de muchísimos desafíos, ¿no? Hay muchísima literatura al respecto. Con respecto a las variables, nada, vamos a usar el ingreso en logaritmos, ¿sí? De esta forma, cuando nosotros hablemos de aumentar la educación, vamos a interpretarlo diciendo, bueno, entonces aumentar la educación me debería generar tanto más de ingresos, ¿no? La interpretación de la causalidad, etcétera, es un poco más desafiante que esto, pero como para un primer enfoque me sirve a fines de ir interpretando las cosas de forma rápida. Bien, y acá la variable nivel de educación, no siempre es muy importante saber cómo están medidas las variables. Fíjense que oscila entre los valores menores que 6, ¿sí? Y positivos. Y esto es porque, bueno, en realidad en la EPH, por cómo está registrada, llega hasta el valor 7. Pero bueno, yo ya estuve filtrando la EPH para que nos quedara más fácil y rápido para hacer el ejercicio. Pero la variable nivel educacional básicamente lo que tiene es los niveles primaria incompleta, completa, secundaria incompleta, completa y así. Ya hay dos formas de incluirla, ¿no? Una sería como con dummies, que como sería con dummies, bueno, o sea, ponemos una dummy para primaria incompleta, una dummy para primaria completa y así con todo, elegimos una categoría de base y después nos van a quedar como, en vez de una sola variable que es el nivel educacional, sino como varias variables que van a ser las dummies. Eso nos permitiría captar efectos distintos, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno simplemente usa la variable nivel educacional en general, lo que es una sola variable, si uno solamente toma esta variable, va a tener un efecto lineal, ¿no? Que básicamente por cada nivel educativo adicional que tengas vas a esperar un mayor porcentaje de ingreso. Pero si incluyéramos por dummies, ¿sí? Una para cada nivel educacional, cada una de estas dummies podría tener un efecto distinto, de forma tal que algunos niveles de educaciones adicionales reporten un mayor, o sea, un cambio en el ingreso todavía mayor que otros, ¿sí? En nuestro caso simplemente vamos a tomar la variable de nivel educacional así a secas como para poder avanzar rápido, ¿sí? Y bien,
Fíjense, esto es la de pH, ¿no? La de pH debería tener unas 50 y pico mil observaciones. Yo ya la filtré para que fuera más rápido el ejercicio. Pero digamos, ¿qué filtros incluye acá? Nada, estoy pensando capaz podríamos haberlo hecho desde acá para hacerlo más rápido, pero tendría que haberme importado una base un poquito más grande. Bien, ¿con qué muestra? Por ejemplo, podemos decir, bueno, pero de la EPH, como voy a estudiar la relación educación-ingreso, solamente me importa la gente mayor de edad, ¿no? Entonces, bueno, podría realizar estos filtros. En este caso ya vamos a utilizar el total de los datos que yo ingresé en IBUS, ¿sí? Y la primera regresión que vamos a hacer es tomando el logaritmo del ingreso y el nivel de educación, ¿no? Estos vendrían a ser nuestros datos y lo que queremos hacer es regresar los datos de esta primera columna sobre los de esta segunda, ¿sí? Bueno, recuerden que cuando uno abre dos variables en simultáneo, como que automáticamente se generaría el grupo, yo podría guardar el grupo, pero bueno, en este caso simplemente me interesaba presentarlo. Bien, ¿cómo generamos una regresión? Bueno, como siempre dijimos, había distintas formas, ¿no? Vamos a objetos, generamos un nuevo objeto, no sé, lo podemos generar desde acá. Siempre, nada, digo, enganchen la alternativa que más sencilla les resulte y rápido. Fíjense que nosotros ya le podemos generar el nombre al objeto, ¿no? Igual es optativo, no es necesario. Y lo primero que uno hace es explicar, ¿no? dentro de este objeto que va a ser nuestra ecuación, nuestra regresión, cuál sería la variable dependiente y cuáles serían las variables independientes si es que hay más de una, ¿no? Entonces, bueno, nosotros inicialmente lo que estamos intentando es explicar al ingreso utilizando la educación, ¿no? Bien, fíjense que yo me salté al menú de variables que tenemos cargadas al ambiente, ¿sí? Entonces, bueno, primera interpretación, el nivel de educación nos da como, o sea, el impacto que tiene la educación en ingreso nos da como muy alto, ¿no? Recuerden que el ingreso está medido en logaritmos, de forma tal que eh, hacer un nivel más de educación nos estaría reportando un 200% más de ingresos, ¿no? Y aparte hay otras cosas raras, por ejemplo el R cuadrado nos está dando negativo, ¿no? Hay cosas para sospechar de que acá hay algo medio raro, ¿no? El estadístico te da un valor un poco bizarro. Y entonces, bueno, esto es algo que depende el programa que uno esté utilizando. Hay algunos que ya incluyen el intercepto de forma automática, ¿sí? EViews no lo hace. EViews no lo hace y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando ustedes van a hacer la regresión, siempre tienen que pensar en incluir la constante o el intercepto. Entonces, bueno, ¿cómo sería para incluir el intercepto? Bueno, recuerden que nosotros, ni bien abríamos cualquier workfile, se generaban dos variables, ¿no? Una que se llamaba receive y otra que era c, que refería a la constante y justamente por el intercepto. Bueno, entonces lo que hacemos es escribimos la variable dependiente, al igual que como hicimos recién. Vamos a escribir las variables independientes, pero aparte vamos a incluir la c. Sí, el orden da lo mismo, pero como que siempre en clase lo vemos como primero vamos con el intercepto y después las otras x. Bueno, acá primero ponemos el ingreso, pero a su comodidad, como siempre. Entonces, bueno, fíjense que ahora tiene un poquito más de sentido esto, ¿no? Porque el r cuadrado es centrado, ¿no? Ahora toma un valor positivo. Fíjense que tenemos tantas observaciones, tan pocas variables explicativas, que agregar que el r cuadrado ajustado es prácticamente idéntico, ¿no? al r cuadrado normal, digamos. Y la interpretación del coeficiente para el nivel de educación tiene muchísimo más sentido ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque esto quiere decir que cuando uno aumenta, o sea, alcanza un nuevo nivel educacional, el ingreso esperado para esa persona va a ser de 19%, va a ser un 19% más alto, ¿no? Un 20%, digamos, ¿no? Ok, y acá vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el ejercicio inicial de
interpretar qué hay atrás de esto, pero después los voy a invitar a pausar el video y reflexionar un poco si tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Y ya les voy dando una pista como para que les quede resonando en la cabeza. Acá podríamos tener, por ejemplo, sesgo por variables omitidas, ¿sí? Pero bueno, empezamos con el estudio. Esto ya, cuando hacemos la regresión, tiene la ventaja de que nos está dando un montón de datos que seguramente nos van a interesar, ¿no? Por ejemplo, nos entrega los errores estimados, ¿sí? Esto bajo el supuesto de homoselasticidad. A continuación nos entrega los valores para el estadístico T, ¿no? Que era ese test de significatividad individual que hacíamos al inicio del curso. Y digamos, probablemente, bueno, acá nos da valores bastante llamativos, o sea, muy altos, lo cual está un poco relacionado con que tenemos pocas variables explicativas. Y aparte en simultáneo, bueno, digamos, claramente son variables que explican al ingreso y, bueno, no me voy a ir tanto por las ramas, pero aparte tenemos una muestra bastante grande, ¿no? Que nos permite realizar inferencia con un poco más de seguridad. Pero bueno, ¿y qué es esta columna que dice prop? Bueno, prop se refiere a probabilidad y básicamente vendría a ser el p-valor, ¿sí? El p-value. Recordemos que el p-value era esa probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula, ¿no? Que la hipótesis nula, ¿no? De este test de significatividad individual, que era que el beta, el coeficiente, que el parámetro poblacional que estaría multiplicando al intercepto, o sea, que en realidad eso tendría que ser el intercepto, o aquel que está multiplicando a la variable de la educación, que sean 0, ¿no? Entonces, si yo encuentro que el p-valor para ese test es muy bajo, tengo muy poca probabilidad de equivocarme en rechazar H0, con lo cual es muy poco probable que me equivoque al realizar esta inferencia, ¿no? De que el coeficiente que respecta a la educación es significativo, ¿sí? Entonces básicamente, regla de decisión pasado un poco más al criollo. Bueno, si este valor es pequeño, en general en la literatura se toma menor que 0.10, 0.05, 0.01, el más usual es 0.05. En tanto, este valor sea menor que esa franja que hayamos elegido para nuestro trabajo en particular, y ese valor también va a depender de cuán sensible sea nuestro resultado, ¿no? Cuánto nos preocupa cometer estos errores. Pero bueno, acá elijamos el margen que elijamos, vamos a seguir rechazando H0 y concluimos que la variable de educación es significativa para explicar el ingreso, ¿no? Bien, con respecto al R cuadrado, claramente hay una buena parte de la variabilidad del ingreso que no la estamos captando, ¿no? O sea, tenemos un R cuadrado relativamente bajo y, digamos, los invito a pausar el video y pensar, che, bueno, a ver, qué cosas nos pueden estar faltando, ¿no? Entonces, si pausaron el video, buenísimo. Si no lo pausaron, bueno, igual yo voy a continuar. ¿Qué nos puede estar faltando? Por ejemplo, la experiencia que tiene uno laboral, hace cuántos años está trabajando en la misma empresa, que está trabajando en el sector. Podemos relacionarlo con, no sé, con empresas familiares. Todo aquello por lo cual podamos controlar nos va a añadir un potencial explicativo. En cuanto haya una relación ahí, ¿no? Una relación real, porque digamos, si incluimos, no sé, si por ejemplo, si la persona el primer par de zapatos que se compró hace no sé cuántos años era de color marrón oscuro, marrón claro, bueno, digamos, probablemente eso no nos aporte nada y en realidad simplemente lo que estamos haciendo es incluir una variable irrelevante que nos hace perder eficiencia. Pero bueno, ya saldada esa discusión, ya hemos hablado de lo que es el p-valor y el r cuadrado. Bueno, después nos entregan algunos valores adicionales, ¿no? Standard Error of Regression, la suma residual de los cuadrados, log likelihood vendría a ser el logaritmo de la función de verosimilitud. En particular, ¿qué vieron ustedes también ahí instantáneamente relacionado con el test de significatividad individual, el de significatividad global, ¿no? O según el nombre que le hayan asignado, aparte del test T deben haber visto el test F, ¿no? Y acá el test F también se reporta de forma automática.
Bien, fíjense, nos da el valor de esa f empírica, pero aparte también nos entrega el p-valor, que sería lo que nos interesaría, ¿no? Que en este caso, nuevamente el p-valor toma un valor diminuto, infinitesimal. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque el modelo explica bien, o sea, no es que explique bien, sino que es estadísticamente significativo para explicar esta variable. ¿Sí? Bien, después nos entrega un poco de estadística descriptiva sobre la variable dependiente. Y sobre estos criterios de información, ¿no? El de Kaike, el de Schwartz y el de Hanna-Quinn, esencialmente lo que nos permiten es comparar distintos modelos, ¿no? Nosotros podemos elegir distintas especificaciones para explicar a la misma variable, y puede ser que no estemos tan seguros de cuál es el mejor, y con estos criterios lo que hacemos es tener alguna cierta penalización por incluir variables a lo loco, pero también tenemos esa recompensa por estar ganando potencial explicativo, ¿no? Y esto de Turing-Watson lo vamos a dejar más para la segunda parte. Igual, si no me equivoco, Nico les va a subir un video que hice yo también sobre este tema. Bien, bueno, sobre estos criterios de información se habla también más en la segunda parte del curso, pero básicamente lo que uno hace es siempre comparar el mismo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un modelo y otro modelo, bueno, los comparo según Akaike o según el de Schwartz, dependiendo, pero siempre se va a elegir el mismo criterio para un trabajo, ¿no? Si yo voy analizando varios modelos en un determinado proyecto, bueno, el mismo criterio es el que voy a utilizar para comparar siempre los modelos, ¿no? ¿Y qué más podemos decir sobre esto? Bueno, algo sobre lo cual estuvieron trabajando ustedes y que era un poco que era un poco tedioso en un principio, era obtener la matriz de varianzas y covarianzas. Bueno, acá, yendo ya a la parte de vista, tenemos la matriz de covarianzas, que, o sea, ¿por qué dice matriz de covarianzas en vez de matriz de varianzas y covarianzas? Porque, digamos, la varianza de la educación con el coeficiente, ¿no?, de la educación con el mismo es la varianza, ¿no? La covarianza de la variable x con la variable x es la varianza de x. Entonces, bueno, básicamente acá nos presentan las varianzas y covarianzas, y bueno, básicamente vemos que la varianza más alta es la del intercepto, mientras que el resto de las varianzas y covarianzas, esas son diminutas, ¿no? Bien, bueno, esto fue el primer ejercicio que hicimos, ¿no? Y estuvimos un poquito hablando de, o sea, estuvimos hablando un poquito de qué podía estar mal acá. Y ¿qué se podría hacer para mejorar? Bueno, inicialmente podríamos controlar por más variables, ¿no? Por ejemplo, podríamos ir a estimar y ahora le agregamos alguna variable. Por ejemplo, le podríamos hacer un control por si la persona es soltera, si está casada, si está juntada. Yo acá generé la variable estado, que después les paso la base igual, que acá básicamente medimos si la persona está o no juntada, no sé, así sea casada o simplemente conviviente. También vamos a controlar por edad, que olvidé cambiarle el nombre, después se lo cambiamos para que sea más claro también. Y acá tuve un error. Bien, a ver. Sí. Bien, mil disculpas. Por un momento se me paró el corazón. ¿Y qué era cuál era el error que había tenido acá? Y bien, resulta que yo en la muestra, esto no lo recordaba, ya estoy tomando la gente que está juntada, ¿no? Que o bien es conviviente o bien, o sea, conviven en situación de soltería o bien casados.
Y para eso, o sea, cuando hice este filtro, lo que hice fue generar la variable no del estado civil o próximo estado civil con la variable estado. Entonces básicamente yo lo que hice fue filtrar en la muestra para que todas las personas cumplieran con esa condición, ¿no? Que fueran más fáciles de comparar entre sí. Es decir, básicamente como están todos juntados, estado a mí siempre le voy a valor 1. Si yo tengo el intercepto es lo mismo que tener una variable que siempre toma el valor 1, ¿no? Y acá tengo otra variable que es una constante, bueno, que es exactamente igual. Entonces, ¿cuál sería el problema? Y nada, o sea, acá si la vida te da limones, bueno, hacemos limonada. ¿Por qué tengo este error? ¿No? Que me dice que una matriz aproximadamente singular y justamente ya nos está advirtiendo qué es lo que puede estar fallando, que es que los regresores pueden estar eh, relacionados en forma lineal de forma perfecta, ¿no? O sea, lo que ustedes habrán visto como multicolinealidad perfecta. Básicamente, esto cuando se daba, cuando una variable explicativa se podía eh, formular como una combinación lineal de otras variables explicativas. Es algo que se puede dar naturalmente en los datos, bueno, sí se puede dar con probabilidad infinitesimal, o sea, sería muy extraño que suceda, pero cuando tengan este error, lo más probable es que tengan alguna macana ustedes a la hora de hacer el modelo. Por ejemplo, que hayan elegido, no sé, que me pongan una dummy para hombres y otra para mujeres. ¿Qué dijimos nosotros con la dummy? Bueno, que teníamos que elegir siempre una categoría base, porque si no vamos a tener multicolonialidad perfecta. O la otra, vamos a sacar el intercepto. Entonces, acá nosotros vamos a sacar la variable estado porque es lo que nos está generando la multicolonialidad perfecta y de hecho la variable estado es 1 para todos los individuos, así que no nos va a aportar nada de explicación. Y bueno, y acá tenemos el modelo controlando también por edad, que ya que estamos, vamos a renombrar la variable, no recuerdo si lo había comentado, pero uno va a objeto, name, y acá le vamos a poner edad, ¿sí? Fíjense que es una variable discreta, no son los años, 47, 20 y pico, 30 y pico, siempre están todos arriba de los 18, y si no me equivoco filtré también para que fueran menores que 60 para que tuviera más sentido la regresión de por sí. Bien, entonces hacemos la regresión, ¿no? Y ahora tenemos un problema que es que nos dice que CH06 no está definida, eso porque le acabamos de cambiar el nombre. Tengan siempre cuidado con esto de ir cambiando los nombres de las variables. Bien, y que ya que estamos, se me ocurre que nos podría venir bien generar la comparación entre los modelos, ¿no? Vamos a hacer el valor de ingreso contra solo la educación. Bien. Fíjense que al incluir la edad, aparte, medio que un poco con lo que estuvimos charlando hace un ratito, tiene una correlación positiva con lo que sería la experiencia de la persona en el mercado laboral, así que puede ser que también esté tomando un poco de eso. Y bueno, y básicamente lo que tenemos es, en este nuevo modelo podemos notar que el R cuadrado es más alto, y con respecto a los criterios de información, fíjense que son un poquito más bajos, y esto querría decir que este segundo modelo es mejor. Bueno, en realidad lo que nos quieren decir los criterios de información es a modo poco formal, pero sí fácil de recordar, como que miden lo malo, ¿no? Entonces, bueno, que tengan un valor más bajo es algo positivo. Si yo quisiera hacerlo con el criterio de Akaike, lo comparo contra el de Akaike, ¿sí? Pero siempre vamos comparando al mismo. Y bueno, con respecto a la interpretación de este segundo modelo, fíjense que nada, bueno, que el modelo es significativo, cada una de las variables es estadísticamente significativa a nivel individual, y tenemos que por cada año adicional que se cumple,
uno estaría teniendo un ingreso esperado mayor, ¿no? Que tiene un poco de sentido si uno lo piensa con respecto a que va ganando experiencia dentro del mercado laboral, ¿no? Y el problema que tenemos inicialmente es que aparte podríamos pensar que eso en algún punto se debería cortar, ¿no? Como que después uno se va poniendo más grande y quizás no es que se le espera un ingreso cada vez mayor, sino que empieza a caer ese ingreso esperado, ¿sí? Eh, y, y permítanme pausar 2 segundos y ya continuamos, y van a ser 2 segundos. Bien, perdón, quería controlar algo nada más. Bien, lo que decíamos era que podríamos esperar esto. Bien, y eso visualmente lo podríamos ver en un gráfico. Quería ver yo si podía agregar la curva, no lo encontré ahora y se me está haciendo un poco tarde, mañana me tengo que levantar temprano, pero esencialmente lo que podemos ver es una relación como que hace una curva, ¿no? Entonces ahí tendríamos un poco el tema de por qué nos interesaría captar esta no linealidad. ¿Y cómo hacemos para captarla? Bueno, generando la variable edad al cuadrado, ¿sí? Bueno, básicamente, como ya dijimos varias veces, hay distintas formas de hacerlo. Acá directamente yo lo que voy a hacer es generar la nueva variable que va a ser edad 2, ¿sí? Donde le voy a estar agregando el cuadrado de la edad y lo vamos a incluir a nuestra regresión, ¿sí? ¿Qué hacemos? Básicamente vamos a estimate, le agregamos la variable que acabamos de crear, que es edad 2, ¿sí? El 2 por el cuadrado, y ahora la tenemos incluida dentro de nuestro modelo. Fíjense que el cuadrado de la edad toma el valor negativo, o sea, todo es estadísticamente significativo, pero ¿por qué toma un valor negativo la edad? El cuadrado de la edad, bueno, porque justamente uno esperaría que a medida que la edad, o sea, intenten graficar cualquier cuadrática, ¿no? Donde x es positiva y x al cuadrado le ponemos multiplicado por un valor negativo, por ejemplo, menos a por x cuadrado más b por x, ¿no? A y b, no sé, 1, 2, o lo que quieran, y fíjense que va a tener esta forma, ¿no? Como que en un principio, creo que me van a haber despejado ustedes, así que creo que en este sentido, en un principio cuando uno va cumpliendo más años, ese valor esperado para el salario debería ser cada vez mayor, y eventualmente se iría estancando, ¿no? Como que probablemente ese retorno a medida que uno va ganando experiencia cada vez más pequeño, ¿no? Si bien empieza en un puesto de baja remuneración, de baja calificación, entonces al principio sí, cada vez tiene un mayor ingreso, pero después eso se va estancando y está probablemente decreciendo, ¿no? Bien, sobre esto podríamos hacer lo que ya vimos, no ver la matriz de varianzas y covarianzas, nuevamente analizar el R cuadrado, etc. Y algo particular que vieron ustedes sobre el final del curso, que era, bueno, o sea, vimos la violación de los supuestos, ¿no? Sobre esta multicolinealidad perfecta vimos acá, bueno, justamente un caso que puede pasar, que es lo que me pasó a mí, que no me di cuenta tenía una variable con otros números. Entonces, probablemente lo de multicolinealidad podríamos decir que es algo que salta más por cometer un error al realizar el modelo más que por algo que vaya a surgir tanto en la muestra. Si uno tiene multicolinealidad elevada, ¿no? Son las variables que están muy correlacionadas, y de hecho podemos ver la correlación entre la edad y el cuadrado de la edad, que es un valor elevado. Eso nos va a generar el problema de que los estimadores de esas variables van a tener un mayor desvío, ¿no? Van a ser van a tender a tener una mayor varianza, y probablemente eso nos complique elegir o poder tomar la inferencia sobre que esa variable es significativa, ¿no? Porque a mayor desvío, no sé, por ejemplo, si
acá la educación que nos dio que el retorno era 19%, ¿no? Si el desvío estándar estimado no fuera de 8, bueno, digamos, esto varía tanto que este punto 19 sea significativo, la verdad que no me asegura nada. Pero ahora, si el desvío estándar es chiquito, estamos bastante seguros de que como esto varía poco, bueno, andará. Seguramente es distinto de cero, ¿no? Seguramente es positivo también. Bueno, entonces, estamos hablando de la violación de los supuestos, ¿no? Bueno, ¿qué otra violación de los supuestos vieron ustedes? Bueno, vieron la violación del supuesto de homoelasticidad, ¿no? Básicamente que la varianza fuera constante. Y el problema de eso era que, bueno, los invito a pausar el video y a pensar si hay algo, si hay algún problema con respecto a la consistencia de los estimadores. Para aquellos que lo pausaron y lo encontraron por sí mismos, bueno, buenísimo, pero si no, o sea, no se pierde la característica de la consistencia de los estimadores. Lo que se pierde es la estimación apropiada, ¿no? O sea, digamos, de los errores. Porque cuando nosotros estamos obteniendo estos errores estándar, estamos incluyendo el supuesto de homoelasticidad, ¿no? Así como, por ejemplo, no sé, cuando nosotros estimamos estos coeficientes, estamos incluyendo el supuesto de que la variable explicativa no está correlacionada con el error. Bueno, acá nosotros estamos suponiendo que estamos en un contexto de homoelasticidad. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para saber si teníamos que corregir o no? Y ahí en el video de Pindick y Rubin tienen un par de metodologías asociadas. Pero lo primero que habría que hacer sería testearlo, ¿no? Si realmente estamos violando este supuesto o no. Entonces lo que nosotros tenemos es los test de heteroelasticidad, ¿no? Repito el camino por si lo hice demasiado rápido. Nada, todas estas cosas, si ustedes notan que yo o voy demasiado rápido, demasiado lento, nada, los invito a todos a decirme, como que uno también está aprendiendo a hacer esto de las clases por computadora, no son tan sencillas como parecen. Y nada, bueno, digamos, yo siempre en clase digo, bueno, o sea, díganme todo lo bueno y lo malo porque todo es constructivo, ¿no? Y bueno, en el entorno virtual también, todo es constructivo, díganme cualquier comentario que tengan, siempre es bienvenido. Nada, yo le voy a pedir a Nico que lo acompañe con mi mail, o si no, cuando yo les pase también los archivos, les voy a dejar mi mail como para que puedan contactar, digamos, así directamente y nada, sin vergüenza, ¿no? Bueno, entonces, vamos a diagnóstico de los residuos, justamente porque nos estamos preocupando por la varianza del error, ¿no? Y vamos a test de heteroelasticidad. Bueno, y acá tenemos, perdón, me fui. Tenemos distintos tests, ¿sí? El que ya vieron ustedes era el de Deutsch-Pegan, ¿no? Que, bueno, algo que hace este test es asumir la normalidad de los errores, simplemente para los que tengan interés al respecto. Pero bueno, después hay otra alternativa que es el de Conker, pero bueno, no viene al caso. Y esencialmente, ¿qué era lo que hacíamos nosotros cuando veíamos el test de Deutsch-Pegan y el de White, ¿no? Que todos en realidad están obedeciendo una misma lógica? Bueno, lo que queremos ver es, bueno, yo tengo los errores, ¿no? Y me preocupa que la varianza de los errores sea función de las variables explicativas. Ok, bueno, entonces eso es un problema porque estaremos violando el supuesto de homoelasticidad si la varianza del error es función de las variables explicativas. Ok, bueno. ¿Cómo podríamos tener la varianza del error? Bueno, la media del error es 0, así que el error al cuadrado vendría a ser ya directamente, o sea, la esperanza del error al cuadrado vendría a ser la varianza del error, porque el cuadrado de la esperanza del error, dado que la esperanza del error es 0, también va a ser 0 al cuadrado. Entonces lo que hacemos con estos tests es hacer la regresión del cuadrado de los errores sobre las variables explicativas, ¿no? Por ejemplo, en el test de White, aparte de hacerlo sobre las variables explicativas, incluimos los productos cruzados de las variables explicativas y las variables explicativas al cuadrado, ¿no? En el test de White nos insume más grados de libertad porque si tenemos muchas variables explicativas, bueno, empiezan a interactuar todas con todas
empezamos a tener un montón de variables explicativas en esta regresión auxiliar, ¿sí? Esto vendría a ser la regresión auxiliar. Fíjense que justamente lo que dice es que la variable dependiente son los residuos al cuadrado, ¿no? Y nos entrega los resultados para esta regresión auxiliar. Y fíjense que justamente lo que nosotros podemos ver a partir de esta regresión es que estamos rechazando la hipótesis nula, ¿no? Porque encontramos que el resultado del test tiene un p-valor pequeño, con lo cual, o sea, muy muy pequeño, con lo cual podemos rechazar la hipótesis nula con cierta tranquilidad, de forma tal que concluimos que, bueno, que sí que hay heterocedasticidad. Y estos distintos tests básicamente nos deberían dar siempre lo mismo, ¿no? Si por ejemplo uno hace el test de White, y espero que dé lo mismo porque si no voy a tener que grabar todo el video de vuelta más o menos. Fíjense que nos está incluyendo lo que decíamos hace un rato de las interacciones y los cuadrados, ¿no? Entonces fíjense que tenemos el cuadrado de la educación, la interacción de la educación con la edad, la interacción de la educación con el cuadrado de la edad. No, recuerden que acá nuestras variables explicativas son educación, edad y edad al cuadrado, ¿no? Bien, después tenemos la educación limpia no a secas. Después tenemos la variable de edad al cuadrado, la interacción de la variable de edad al cuadrado con la edad y el cuadrado de la edad al cuadrado, ¿no? Y sobre este test creo que vale hacer un comentario, ¿no? Por ejemplo, imagínense que tuviéramos una variable dummy. ¿Incluiríamos el cuadrado de esa variable dummy? Bueno, como ya hemos hecho, los invito a pausar el video, pero una variable dummy toma el valor 0 o 1, ¿no? Entonces, el cuadrado de 0 es 0 y el cuadrado de 1 es 1. Entonces, incluir una variable dummy al cuadrado me generaría multicolinearidad perfecta en este modelo, de forma tal que la matriz x apuesta por x no sería invertible y no podríamos estimar esta regresión auxiliar. Ok, entonces, ¿qué hacemos con una dummy? Bueno, si tenés una dummy en el modelo, simplemente no incluís el cuadrado para este test de White. De la misma forma, fíjense que nosotros teníamos la variable edad y teníamos la variable edad al cuadrado dentro del modelo. Entonces, incluimos dos veces la variable edad al cuadrado, porque, digamos, cuando haga el cuadrado de la edad, que era una variable explicativa, puede tener entonces dos veces la misma variable, edad al cuadrado y edad al cuadrado. Bueno, no la vas a incluir de vuelta porque nuevamente generaría multicolinealidad perfecta. ¿Hay algún sacrificio por no incluir estas variables? No, por supuesto que no hay ningún sacrificio porque no te agregaría ningún poder explicativo en esta variable, en esta regresión auxiliar. Y básicamente si una variable es una combinación lineal del resto, no tiene sentido directamente incluirlo o sea, perfecta, ¿no? Una combinación lineal perfecta. El resto no tendría sentido incluirlo dentro del modelo. Entonces, bueno, nada, nuevamente p-valores pequeños y rechazamos la hipótesis nula con seguridad y de esa forma, bueno, concluimos que es un modelo con heterocedasticidad, ¿sí? Fíjense que a nosotros nos quedaron guardadas las ecuaciones, ¿sí? Y bueno, sobre esto, bueno, también nos quedó guardado el valor de la edad al cuadrado. Bueno, esto nosotros lo podemos guardar, ¿no? El atajo es control S, como el control G de Word, bueno, con S por save. Algo que no les comenté es que nos da la opción de guardarlo con mayor o menor precisión, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, básicamente, como uno está haciendo un montón de estimaciones, o sea, digo, por ejemplo, la edad es 4, 5, 6, 7, bueno, pero probablemente la estimación tengas un montón de dígitos. Cuanto más dígitos quieras guardar, más pesados van a ser esos números, ¿no? Entonces, imagínense que estuvieras trabajando con una base enorme, hayas hecho una estimación de un modelo complejísimo, muy, muy grande, lleno de variables, y nada, y guardarlo con una precisión alta te genera una complicación. Bueno, entonces lo puedes guardar con una menor precisión. Para las aplicaciones que hagamos en esta materia, la verdad que jamás vamos a encontrar un techo con respecto al volumen de datos a utilizar, así que lo podemos guardar con la mayor precisión posible, como de costumbre.
Nada, bueno, el archivo ya está guardado, lo podemos cerrar y views todo y después simplemente volvemos a abrir el Word, ¿sí? Bien, si no me equivoco, la clase estaría durando aproximadamente 1 hora, con lo cual, bueno, digamos, como que con este formato de que uno no puede estar respondiendo preguntas, que la verdad que es, es bastante feo dar clases así sin la posibilidad de intercambio. Nada, lo que les puedo decir es, bueno, ya que hicimos aprovechamos de esta forma el tiempo, nada, los invito inclusive a mandarme por mail si quieren que dé algo más, ¿no? En esta unidad, que ya sea cosas que no quedaron claras, que quieran que expanda por algún lugar o lo que sea, nada, bueno, yo los invito y, y bueno, nada, también, como ya les he dicho, completamente a disposición para todas las observaciones, tanto negativas como positivas, como a ustedes les haya parecido. Y bueno, nada, estaremos al habla. También después yo tengo que volver a dar, pero probablemente ya estemos en modalidad presencial, al menos de acuerdo al calendario actual de la facultad. Así que, bueno, eh, completamente a disposición y no sé, yo siento que cuando hago el video sin una interacción como que probablemente no me explico del todo bien. Nada, si no fui claro en algo, mil disculpas y nada, bueno, espero que les haya sido útil, ¿sí? En definitiva, la idea siempre que uno se pone a dar una clase es esperar haber sido útil y haber ayudado en algo. Un saludo de codos a todos y nos estaremos viendo.